Hola, este es un nuevo episodio de Restituidos Podcast y la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente que está siguiéndonos en todas nuestras redes sociales y está viendo semana a semana, todos los miércoles, cada episodio que subimos. Si todavía tú de repente estás viendo este episodio por primera vez, te voy a dejar por aquí arriba un botoncito para que vayas a ver el último episodio que estuvo buenísimo. Si tan solo hablamos de la mujer de flujo de sangre. Así que nada, estoy muy agradecido con todas las personas que comentan, que escriben. No se olviden siempre de dejar su like y de suscribirse a este canal porque eso ayuda mucho a este proyecto. Así que bueno, con todo esto quiero darles la bienvenida a Restituidos Podcast. Me peleé con la iglesia y me alejé de Dios. Fuerte, ¿verdad? Pero esto es la realidad de muchas personas que han tenido un conflicto con algún líder, con algún responsable, incluso entre hermanos. Y lastimosamente esa situación los ha llevado a alejarse de la iglesia y a alejarse de Dios en consecuencia, ¿no? Y si a ti te está pasando esto, tú tranquilo, que aquí no te vamos a juzgar, no nos vamos a flagelar, no, sobre todo te vamos a entender y vamos a tratar de explicarte el por qué está bien sentirse herido, pero no está bien dejar que esa herida sea algo constante en nuestras vidas. Y tampoco está bien alejarse de Dios. No podemos permitir que una herida con una persona nos aleje de nuestra relación con Dios. Y elegí este tema, queridos amigos, porque estamos en la semana llamada Semana Santa, mañana Jueves Santo, luego Viernes Santo, y podemos utilizar este pretexto del que el mundo recuerda el mayor sacrificio y el mayor regalo que hemos tenido al aceptar a Cristo en nuestro corazón y al recibir su salvación. Podemos utilizar esta semana de reflexión, esta semana en donde hay una sobreexplotación de contenido cristiano por todos los medios, para poder recapacitar, para poder hacer un análisis de nuestra vida y de nuestra situación. Porque yo te entiendo. A mí también me ha pasado que alguien en la iglesia me ha ofendido o ha dicho algo que no, de lo cual yo no esperaba. Pero dice su palabra que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús y no en las personas. Así que vamos a ir explorando un poco este tema para que podamos entender nuestra situación. Tal vez no te alejaste de Dios por rebeldía, sino por dolor. Tal vez alguien dijo algo o hizo algo o esperabas algo diferente de una iglesia y terminaste herido. Y sin darte cuenta, te fuiste alejando. Creo que Dios tiene algo especial para ti en este episodio. El punto número 1 que tenemos que tener en cuenta es que Jesús también fue herido por personas cercanas. En Mateo 26, del 14 al 16, vamos a leerlo, dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Fuerte, ¿verdad? O sea, una persona que había caminado con Jesús, que había aprendido de él. Muchas veces eh, la convivencia, yo creo que te genera un vínculo con esa persona. Yo estoy seguro de que Jesús tenía un vínculo especial con cada uno de sus apóstoles y aún así le tocó experimentar la traición de uno de ellos. Y no solamente eso, súmale la negación de Pedro, o sea, que la persona que iba al lado tuyo, que caminaba al lado tuyo, te traicione, y no una, no dos, sino 3 veces. Jesús no es ajeno a tu dolor. Él te entiende mejor que nadie. ¿Ok? No podemos pensar de que Dios no nos entiende en la situación que estamos.
que Dios no entiende la herida que de repente dejamos que alguien forme en nosotros por algo que dijo o hizo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que las personas fallan. Las personas fallan, pero Dios no. Vamos a Salmos 27:10 y a mí me encanta esto porque es una promesa hermosa que el Señor nos deja. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor jamás me dejará, dicen otras versiones. Y esta promesa me ha acompañado mucho porque créanme que a veces uno experimenta soledad. Por ejemplo, sucede algo en la iglesia y tú tienes que cortar un vínculo con una persona. O por ejemplo, te sucede algo en la vida y cortas vínculo con esa persona, con ese amigo, con esa pareja o incluso con ese miembro de tu familia. Y en ese momento tú experimentas ese aislamiento social. Te sientes solo porque no tienes esa persona en quien tanto confiabas. Cortaste ese vínculo, cortaste ese contacto. Y puede que hasta tu padre y tu madre te deje. Yo sé que hay un porcentaje de personas que han vivido el abandono de sus padres y de sus madres. Y el Señor, aún en ese extremo, dice que Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará, dice su palabra. Así que en el momento más triste y de completa soledad, recuerda que Dios está contigo, que Él nunca te abandona. El tercer punto que quiero tocar, y ese punto es fuerte, ¿eh? La iglesia no es perfecta, pero es necesaria. Vamos a leer Hebreos 10:25. Recuerden que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora, que el día de su regreso se acerca. Es importante tener una familia de la fe que nos ayude, que nos aliente, que esté constantemente llevándonos por el camino de la fe, por el camino de su palabra. Es importante que tú tengas una comunidad porque dice el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy cierto porque las costumbres se pegan, los hábitos se contagian. Entonces es importante tener una comunidad de fe, es importante asistir a una congregación, ser parte de una familia, pero también es importante que cuides tu corazón. Quiero que recuerdes que en esa iglesia, en esa congregación, en esa comunidad que vas a asistir o que estás asistiendo, hay gente que necesita de Dios tanto como tú y como yo. Hay gente que tiene miles de problemas tanto como tú y como yo. Hay gente que necesita ser sanada como tú y como yo. Entonces, es cierto cuando dicen que la iglesia, las congregaciones no son museos de santos, sino un hospital lleno de enfermos. Porque somos seres humanos que necesitamos constantemente de Dios. Entonces, cuidemos nuestro corazón, enfoquémonos en el Señor, pero asistamos a una congregación. En este podcast, en este proyecto, no van a escuchar nunca que les diga, que yo les voy a decir, no, no es necesario que se congreguen. No, no, no. Es importante. Dice su palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sobre todo ahora. Dice su palabra, que el día de su regreso se acerca. Si esta palabra se escribió hace miles de años atrás, imagínense cuán pronto está la venida del Señor. Y el cuarto punto que quiero que tengamos en cuenta, perdonar no es justificar, sino sanar. Vamos a Mateo 6, 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. El perdonar no se trata de la otra persona, se trata de uno mismo. Yo perdono para ser libre. Yo perdono
para sentir paz, para tener paz, para no cargar con un equipaje innecesario. Para eso es el perdón. El perdón no significa, sí tiene un lado de humildad, tiene un grado de humildad el perdonar, pero no significa que tienes que aguantar a la otra persona, sino que al contrario, la dejas, la sueltas. A lo largo de mi vida hay un consejo que mi padre siempre me daba y cuando yo venía y le contaba, mira, esta persona me hizo esto, dañó mi corazón, etc. Lo primero que él me decía era, perdona. Y es importante que practiquemos el perdón como una cultura en nuestra vida de fe, en nuestro camino de fe. Porque la falta de perdón es el principio de amargura, es el principio de vivir una vida presa, de vivir una vida atada, esclavizada, encadenada a la amargura. El perdón nos hace libre. Y es aquí, queridos amigos, donde en nombre de aquellas personas que te lastimaron, en nombre de aquellas personas que estando en posición de autoridad en una congregación te hicieron daño, en nombre de todos ellos, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Es tu oportunidad de perdonarlas. Alguien hizo esto conmigo y créanme que es lo mejor que uno puede hacer, perdonar. Ya no vivamos del pasado, perdonemos. No vivamos del pasado, avancemos. No utilicemos como excusa esta situación para evitar a Dios, evitar congregarnos. Y quiero terminar con el versículo de este episodio, que es Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Si tú estás viendo este episodio, no es casualidad. Y si tienes una herida que alguna persona de la iglesia causó, el Señor te sana. El Señor cubre tus heridas. El Señor te da esa oportunidad de perdonar. Es momento del cambio. Ya no podemos vivir desde la herida, sino vivamos desde el perdón. Es momento de regresar a Jesús. Es momento de regresar a aquel que por amor se entregó. Utilicemos estos días para meditar. ¿Por qué dejé que una herida me alejara tanto de Dios? Si Él está a la puerta y nos está llamando. Si Él es como ese padre del hijo pródigo que esperaba a su hijo. Tal vez no sabía cuándo iba a regresar, pero Él lo esperaba con los brazos abiertos. Así que no se olviden, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Salmos 147:3. Los bendigo mucho. La verdad que estoy muy feliz de ser un instrumento de Dios para poder llevar su palabra. Estoy muy contento porque recibo algunos comentarios de personas que escuchan el podcast y sienten que Dios les está hablando. Gloria a Dios por eso. Les voy a ser sincero. Si bien es cierto, es un proyecto que obviamente al ser un proyecto digital, uno ve las métricas, el alcance, cuántas personas vieron, cuántos minutos y todo eso. Mi corazón se siente muy agradecido y feliz y satisfecho cuando alguien me dice, mira, escuché tu podcast y opino esto y pienso esto, a mí me sucede esto. Y hay una persona que está viendo el podcast que quiero muchísimo.
y que me alegra que lo haga, que lo esté haciendo. Me alegra. Bendigo a todos, por todos ustedes, queridos amigos. No se pierdan del siguiente episodio de la siguiente semana. No se olviden de compartir este episodio con las personas que creen que lo necesitan y de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo ahí clips, resúmenes de partes interesantes de cada episodio. Y si no has visto los 4 episodios anteriores, tienes la oportunidad en este feriado largo de ver los episodios. Son menos de 15 minutos, así que pueden ser de bendición para ti. Muchísimas gracias y una vez más gracias a Bless Screen por la locación y por toda la ayuda que siempre nos están dando en este proyecto. Nos vemos hasta la próxima semana.